Nos sentimos muy humildes porque nos encontramos en una mesa en la que solamente hay gente experta en su materia y de gran prestigio en el medio nacional e internacional. Sin más preámbulo, porque ya les hemos tomado mucho tiempo, quiero ceder uso del micrófono a continuación al presidente del Casino Español, a don Augusto Rodríguez, para que dé un mensaje de bienvenida. Gracias. Gracias, buenas noches. Excelentísimo señor don Eduardo Aznar, cónsul general de la Embajada de España en México, don Miguel Ayuso Torres, laureado como doctor honoris causa por varias universidades y autor, entre otros libros, de la Hispanidad como problema, historia, cultura y política, profesor don Faustino Martínez de la Universidad Complutense de Madrid y especialista en Derecho Hispánico, doctor don Tomás Pérez Bejo, excelente relator de cómo en la arquitectura y la pintura se ha materializado la concepción nacionalista, profesores don Rodrigo Ruiz Velasco, don Gustavo Garduño y don Manuel Andreu, los tres miembros del claustro académico de la Universidad Panamericana. Amigos todos, buenas noches. Sean bienvenidos al Casino Español de México. El día de hoy se engalana con la presentación de dos libros que de manera talentosa y sentida aborda un tema que, como las olas del mar va y viene, parece que se aleja cansado y regresa renovado. Sí, así resulta, a mi parecer, el tema de la hispanidad. Cuando los representantes de la Universidad Panamericana, en representación de las editoriales MUN y EUNSA, se acercaron a nosotros para expresarnos su idea de realizar la presentación de sus trabajos en nuestras instalaciones, quedamos contagiados de su entusiasmo y a la espera de que llegase ese día para conocer de viva voz sus motivaciones y expectativas originales. Los tropiezos que nunca faltan, sí, este camino inicial lo han ya recorrido y seguirán por esta senda. ¿Qué es la hispanidad? ¿Es solo un concepto lingüístico? ¿Es una utopía? ¿O es acaso solo una utopía? Mientras suponen que la palabra hispanidad fue acuñada a finales del siglo XIX, no es así. En el siglo I, el gran orador Quintiliano, oriundo de Calahorra, denominaba hispanitas a la pronunciación que de latín hacían sus conterráneos, y a principios del siglo XVI el término hispanidad seguramente estaba tan extendido que Alejo Venegas lo incluyó en su tratado de ortografía y acentos en las tres lenguas principales, cuya edición se remonta al año de 1531. El término fue motivo de una prolongada reflexión durante las 4 primeras décadas del siglo XX y los nombres de José Ortega y Gasset, Ramiro de Maeztu, Pío Baroja, Miguel de Unamuno, Manuel García Morente, José Gallego Lucaful, etc., aparecen de continuo en estas reflexiones. Particularmente me quedo con lo dicho por García Morente, aquel lento proceso de propia depuración, como un continuo ejercicio ascético encaminado a perfeccionar en la actuación temporal cierto ser colectivo, cierto modo de ser humano, típico y peculiar. A ese proceso lo llamaríamos hispanidad. En este lento proceso se enmarca, entre otros hitos históricos, el descubrimiento y la conquista de América. Sin ánimo de quitar palabras a nuestros coanfitriones, nuestros amigos de las editoriales MUN y EUNSA, quiero aprovechar el momento para no dejar en el olvido como una efeméride más entre muchas que estamos a 500 años de la llegada de Hernán Cortés a las costas meridionales del Golfo de México, desde donde empezó su centro inicial de operaciones en Veracruz para la exploración y conquista de estas tierras al lado de los tlaxcaltecas, los empualtecas, los coacheltecas y muchos otros pueblos más. Agradezco la presencia de todos ustedes y les cedo la palabra a nuestros coanfitriones. Muchas gracias por estar aquí. Le agradecemos al señor don Augusto Rodríguez Piñero sus
sus amables palabras y además públicamente quiero hacer patente la gratitud que sentimos de corazón. El otro coordinador de estas obras, el doctor Andreu, el historiador, por la generosidad con que nos recibió. Es inmejorable lugar para hacer la presentación de nuestras obras y es que nos sentimos muy honrados porque nos han recibido y de nuevo gracias. A continuación, tengo el honor de ceder el uso del micrófono al excelentísimo señor don Eduardo Aznar Campos, quien es cónsul general de España en la Ciudad de México. Él dirigirá un mensaje sobre la presentación de estos libros. Estimado y querido presidente del Casino Español, señoras y señores. Este año conmemoramos no uno, sino dos acontecimientos que han contribuido a configurar nuestra historia de una manera quizás más relevante de lo que normalmente pensamos. Por una parte, efectivamente, se cumplen 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México. Que ello no fue sino la antesala de la proyección hispana por este continente americano. Y asimismo, se conmemoran 500 años del inicio de la primera vuelta al mundo. Una circunnavegación que nos ancló en España, en la península, en las Islas Filipinas, pero que al mismo tiempo lanzó a esta región de Mesoamérica hacia Asia. Una empresa en la que tuvieron o jugó un papel destacado la alianza que la monarquía hispana estableció con los 24 señoríos que conformaban la Confederación de Tlaxcala. Pero yo iría un poquito más allá, diría que la proyección de los reinos de la Corona de Aragón por el Mediterráneo encontró de esta forma un punto de equilibrio en la salida de Castilla hacia América y Asia. El Casino Español de México, una institución centenaria, como todos ustedes saben, que este año cumple 156 años, hace una vez más honor a su vocación cultural al acoger hoy la presentación de dos libros que sin duda van a arrojar nueva luz sobre una de esas gestas. Una gesta que, como todas ellas, tiene sus luces y también sus sombras. Mis felicitaciones así pues al Casino y a los coordinadores de las dos obras, los profesores Gustavo Garduño y Manuel Andreu, que han sabido aunar en torno a estos dos libros el trabajo de unos, no me equivoco, una treintena, 30 reconocidos especialistas tanto de Europa como de América. Permítanme finalmente que haga una especial mención a la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, de la que tanto el profesor Andreu como yo somos licenciados, y al hecho de que ambos libros sean resultado del empeño no de un castellano y un mexicano, sino de un aragonés y un mexicano. Muchas gracias. Le agradecemos a don Eduardo Aznar
su mensaje. Y a continuación tengo el gusto de presentar al doctor Manuel Andreu Gálvez, a mi querido amigo Manu. Como una muy breve presentación e insuficiente presentación, quiero inducir a su intervención como la de un buen amigo. Por su entusiasmo, porque nuestros ánimos se han encontrado en varios proyectos, es que estas son la segunda y tercera obra después de una obra que conmemoró los 100 años de la Constitución de 1917. Y vamos por otros, Manu. Ya estamos en la cuarta. Seguimos recorriendo España y México y seguimos acumulando millas, y ha sido un gran honor trabajar con él, además de una diversión muy grande en la que ha habido grandes avatares y bueno, pues emoción más que excesiva. Ahí me preguntó en un momento de la elaboración de estas obras por qué es que alguien con mi formación profesional en materia constitucional, materia de competencia económica, energético, querría publicar obras en materia de historia del derecho, de la filosofía política. Bueno, es justamente porque cuando dos amigos se encuentran pasa lo que aquel aforismo latino dice, que el amigo protegido por el amigo es como una ciudad amurallada. Y pues con esto quiero decirles que escucharán a un hombre culto, a un hombre que sabe lo que dice, pero sobre todo a un muy buen amigo mío. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Bueno, esto lo dice porque somos amigos. Distinguidas autoridades, don Augusto, don Eduardo, queridos coautores, editores, asistentes, apreciables amigos. Yo me uno, por tanto, a los agradecimientos, puesto que hoy nos encontramos en un lugar, un marco incomparable, ¿no?, para poder festejar varios hitos que han sido fundamentales en la cosmovisión del mundo hispánico. Entonces, celebrarlo aquí en México, en las tierras donde sucedieron estos eventos hace 500 años, pues con motivo de mayor satisfacción por nuestra parte. En mi caso, yo escribí dos capítulos sobre las ciudades virreinales, pero también teniendo en cuenta que se encuentran entre nosotros dos grandes especialistas en la materia, pues yo me voy a dedicar únicamente a explicar varios puntos fundamentales de la obra. Por un lado, el tema de Veracruz, por otro lado, un poquito de Hernán Cortés, que también el doctor Ruiz Velasco va a tratar, más desarrollado un poquito más adelante, y algún aspecto sobre la leyenda negra, algún concepto como el de Colonia y una pequeña explicación. Comenzando con Veracruz, pues la Villa Rica de la Veracruz se encuentra dentro del centro de la efeméride de estos 500 años. Hoy Veracruz se corona como el cabildo más antiguo del continente en tierra firme, es decir, sin contar las Antillas, con Santo Domingo a la cabeza. Veracruz es hoy el cabildo que cumple 500 años. Este cabildo de Veracruz en su momento no fue el primero en América continental, existieron otros un poquito antes, por ejemplo, Belén, fundado por Cristóbal Colón, Santa María la Antigua en el Darién, Panamá incluso, pero todos ellos ya no existen. Estos cabildos desaparecieron en el tiempo, de manera efímera, vivieron muy poquito tiempo, y hoy por eso Veracruz es el que cumple 500 años y no estos anteriores. Además, el primer asentamiento urbano de Veracruz también cumpliría hoy 500 años, pero la ciudad de Veracruz en 4 momentos se fue cambiando de lugar. Fue Felipe II con unas ordenanzas que indica que se tiene que ir a San Juan de Ulúa, lo que actualmente sería San Juan de Ulúa, y es en época de Felipe III, en 1600, cuando se traslada a San Juan de Ulúa, por lo que hoy Veracruz tiene 419 años, lo que es la ciudad actual de Veracruz. ¿Y por qué se erige Veracruz? Bueno, esto yo creo que a lo mejor lo va a conectar luego el doctor Faustino Martínez, pero Hernán Cortés hace una jugada muy brillante, y es que para desligarse del gobernador de Cuba, de Diego Velázquez, y a la vez no tener tampoco la presión de Carlos I, de Carlos V, pues funda un cabildo, bajo la lógica medieval de lo que es el derecho de los privilegios y el derecho foral de la época, que lo traslada a América. Ya sé que aquí habría que extenderse para explicar cómo era el mundo medieval cristiano, pero como digo, Faustino yo creo que entrará luego. Entonces, Hernán Cortés, amparándose en la tradición jurídica castellana,
funda un ayuntamiento y a raíz de esta fundación se crea un mecanismo jurídico en toda Mesoamérica que permite un proceso de civilización, porque luego pues, se fundará Coyoacán, el caso de Tlaxcala, etcétera, etcétera. Grijalva había llegado a Tabasco, uno de los conquistadores, pero Grijalva pensaba que Tabasco era una isla. Pedrarías Dávila llega a Panamá, pero como digo, Panamá hoy no cumple 500 años porque la ciudad de Panamá, el cabildo fue quemado por los ingleses, por el capitán Morgan, y entonces hoy Panamá pues por eso no está cronológicamente por delante de Veracruz. Y en el caso de Veracruz, ¿qué ocurrió? Pues el gobernador de Cuba envía a Cortés a la isla de Cozumel y Cortés desobedece al gobernador de Cuba. Va al Golfo de México a bordo de 11 naves, 400 soldados, 200 indígenas, 32 caballos y 10 cañones, estos son las fuentes de la época, ¿no?, de Bernal Díaz del Castillo, y un Viernes Santo de la Cruz, el 22 de abril de 1519, desembarca en los arenales fronterizos de Chalchihueca, en Náhuatl, que sería muy cerquita de lo que hoy sería San Juan de Ulúa. Luego trasladan esta ciudad al interior, más o menos, según los estudios que se han realizado últimamente, sería un 22 de mayo cuando se funda el Cabildo, y Diego de Godoy, escribano público, junto con una serie de testigos, pues le dan el nombre del día en el que llegaron el día de la Villarrica de la Veracruz. Jura un primer alcalde, Alonso Hernández Puertocarrero, y un segundo alcalde, Francisco de Montejo, que es uno de los adelantados más conocidos en tierras de Yucatán, en Mérida sobre todo, y entonces pues a partir de ahí ya se formaliza una ficción jurídica donde Cortés se desliga del gobernador de Cuba y se le nombra capitán general y justicia mayor. A partir de ese momento ya Cortés inicia un proceso despegado de su autoridad del gobernador de Cuba. Bueno, estas serían algunas cuestiones mínimas sobre la fundación de la Villarrica de la Veracruz y pasaría ya al segundo tema, que sería Hernán Cortés. Hernán Cortés también es epicéntrico dentro de toda esta efeméride. Y yo aquí voy a seguir a un autor con el que tuvimos suerte de coincidir Faustino y yo hace un par de meses, que es Christian Duverger, de la Universidad de París. Y Christian Duverger, yo lo que valoro de él es que es un antropólogo, un etnógrafo que pues es polémico en algunas cuestiones que señala, pero claro, los hechos están ahí y lo que ha descubierto pues es muy difícil de refutar. Cortés, comenta este especialista, estuvo 15 años de su vida en las islas, en las Antillas, llegó en 1504 a Santo Domingo, luego Cortés se traslada a Cuba y es muy simbólico Cortés porque funda una familia mestiza en el nuevo continente. Catalina Pizarro y Leonor Pizarro, madre e hija, son indias taínas que se casan con Cortés y tienen una hija y la bautizan, que es el primer bautismo que se recoge aquí en las fuentes. Entonces ya Cortés, la figura, nos revela que es un hombre a caballo entre los dos mundos, entre el mundo europeo y el mundo americano. Lo que ocurrió en las Antillas fue un desastre total porque pues, ese primer contacto hizo que los animales, el ganado, se comían las cosechas de los indígenas, las enfermedades, y entonces Cortés se da cuenta, es testigo de ese gran fracaso que supone las Antillas, y él da un paso para, en el caso de la Nueva España, de lo que será luego la Nueva España, da un paso con respecto a lo que había vivido en las Antillas. Ahí habrá una doble vía que señala el autor, la vía de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, de manera como un género de la época, intenta llamar la atención de Carlos V, entonces muchas de las cuestiones que están sucediendo intenta reclamar su atención con una serie de conductas que llegan al emperador de manera en tono de crítica, y entonces Cortés utiliza la vía más del mestizaje. Aquí habría también que señalar un segundo aspecto que casi siempre se dice, y es que no es verdad que Cortés invadiese por la fuerza Mesoamérica. Esto es un aspecto claro, ¿no? Cortés sabía ya desde 1515 que iba a llegar a Mesoamérica y quería conquistarla, pero entra con un ejército de 500 hombres, 10 cañones y pequeñas lombardas de bronce, con 13 arcabuces. O sea, el arcabucero, también lo desarrolla muy bien este autor, claro, tenían 12 cargas, por eso les llamaban los 12 apóstoles. Entre que se encendía la mecha, prendía y todo el proceso de carga pasaban entre 3 y 8 minutos. Entonces, con 13 arcabuceros contra
a 20.000 flecheros en épocas de lluvia, porque además Cortés llega en épocas de lluvia y la pólvora lo prende en época de lluvia. Entonces, estos mitos que han ido alimentando la historia oficial, pues no son ciertos, entonces hay que comentarlos y hay que decirlos. No corresponde con la realidad que entrara con un ejército Hernán Cortés en Mesoamérica, y no fue una invasión por la fuerza. Los caballos, posiblemente en la batalla de Centla, ahí sí juegan un papel importante, pero como digo, no es una invasión por la fuerza, sino el genio de Cortés fue más un genio político de saber unir de condensar todas esas fuerzas entre el mundo indígena, porque fueron al final guerras entre el mundo indígena, no guerras entre españoles e indígenas. A partir de ahí, Hernán Cortés entra en una serie de ritos y costumbres porque él quiere convertirse en tlatoani. El tlatoani, por ejemplo, Cortés repite ese mismo mecanismo. Llega a Centla, 20 mujeres, en Tlaxcala, 20 mujeres, en Zempoala, 20 mujeres. Entonces, él lo que se fija en cómo es la cosmovisión prehispánica de aquí de América, y él al convertirse en un tlatoani tiene alrededor de 150 mujeres, porque el poder de la tierra del Actépetl, hispánico, estaba gobernada por las mujeres, que hacían que los chichimecas, que era un pueblo nómada, se quedase y se asentase en esas tierras. Entonces, Cortés utiliza un poco esa cosmovisión, una cosmovisión que por otra parte hizo que sin esa dimensión mestiza no le entendiesen en ninguno de los dos lados, y hoy actualmente no se entiende la figura de Cortés sin explicar estas cuestiones previas. Nos equivocamos entonces en querer ver a un Cortés desde el punto de vista español de la conquista, porque es una dualidad que trasciende a lo que se ha dicho en la historia oficial. De hecho, en España, en 1527, su obra es condenada. Es decir, el propio Carlos V, la fuerza que tiene Hernán Cortés, hace que el libro de Cortés se condene en España. Luego el padre Gómara sacará una versión inspirada totalmente por Cortés, pero sí hay una aversión hacia Cortés también en España. No fue entendido en ninguno de los dos lados. Bueno, entonces, como aspectos fundamentales, y acabo ya con Cortés, 15 años de su vida estuvo en las Indias, y después de esa supuesta colonización española, hay una pregunta que se hace este autor, y dice: ¿cuántos españoles hay tras 3 generaciones a finales del siglo XVI? Bueno, a finales del siglo XVI había en torno a 3.500 españoles, con 1.200.000 indígenas. Es decir, eso supone un 0,1% del total. Entonces, aquí también se derrumba el mito colonizador y el exterminio, porque prácticamente eran 0,1% las personas peninsulares que vivían a finales del siglo XVI, después de 3 generaciones, en tierras mesoamericanas. Bien, ya para finalizar mi intervención, como última reflexión, me gustaría ahondar en la terminología de la historia oficial que estoy comentando. El primer concepto es el de la mal llamada colonia. Las Indias, durante la Edad Moderna, no fueron colonias. Por poner un ejemplo de 3 historiadores importantes de América, por un lado, uno español, que es don Antonio Muro Orejón, el gran indianista del siglo XX de sevillano español, Ricardo Levene, el más importante historiador argentino, y Bernardo Bravo Lira, uno de los más grandes historiadores chilenos, junto con Duñán y Guzmán Brito actualmente. Pues este último mantiene que la literatura liberal del siglo XIX aglutinó dentro del modelo colonial inglés, francés y holandés a las tempranas expansiones españolas y portuguesas, que nada tenían que ver las expansiones del siglo XVI con el modelo liberal de colonia del siglo XIX. Entonces él cito textualmente: el resultado de tal confusión ha sido el calificativo equivocado y utilizado hasta hoy para designar al periodo hispánico de nuestra historia, llamándolo colonial en todos los órdenes, en arquitectura, hablamos de una arquitectura colonial, la historia colonial, el arte colonial. Entonces, desmitificar esto es muy sencillo realmente, porque esto cae por su propio peso. Mientras una colonia guarda una relación de dependencia entre la metrópoli y las tierras del otro lado del Atlántico, o hay una diferencia sustancial entre los derechos de los conquistados y de los conquistadores, al revés, en el caso de España, o de la monarquía hispánica, mejor dicho, en América, pues tuvo un carácter fundacional, de fundar ciudades, de engendrar civilización, engendrar nuevos pueblos con cultura propia. Por ejemplo, en el caso de América, siglo XVI, la Catedral de México o la Universidad en México, en Santo Domingo, en Lima, ya en el siglo XVI. Estamos hablando de que ya es un mundo organizado con catedrales, con cabildos, con síndicos, con todas estas figuras que organizan el mundo local.
Los reyes de España, además, no se preocuparon nunca por dar una definición jurídica de las Indias. Le llamaban reinos de ultramar, le llamaban, luego se utiliza el concepto de nación, estado, un poco más tarde, capitanías generales, aunque sí es cierto que en el siglo XVIII se introduce el de dominios. Aquí apunta un historiador que se llama el maestro de Icaza, que eso da origen a una confusión porque, pues bueno, ya se introduce un poco ese modelo de finales del XVIII. Pero Carlos V, imagínense, cuando se plantea por primera vez una conquista en el siglo XVI, se plantea que si los encomenderos están abusando, algunos de ellos, se plantea en ese momento dejar la conquista y parar. O sea, esto es un hecho insólito que nunca en la historia de la humanidad se había dado en una conquista entre conquistadores y conquistados. Se abrió una serie de debates teológicos en Valladolid, en Burgos, todas estas juntas teológicas, que esto es algo inaudito en la historia. A diferencia de otras naciones colonizadoras, ni España ni los portugueses aniquilaron a la población indígena, ni la confinaron en remotos parajes para evitar la convivencia, sino todo lo contrario, les hicieron partícipes de la religión, les hicieron partícipes de la cultura. Esto se comprueba fácilmente en el color, en la etnia que es toda Hispanoamérica y el color y la etnia que es en Estados Unidos, ¿no? Donde ahí no arrasaron con todo lo que había. Y ni que decir tiene todo el aparato jurídico de las leyes de Indias, el testamento de Isabel la Católica, la Junta de Burgos, Valladolid, la recopilación de 1680, donde la corona y la iglesia siempre defendieron y ampararon, protegieron a los indios, la nobleza indígena, como sus fieles vasallos. Bueno, en definitiva es un modelo muy diferente, el católico, al de la factoría económica de explotación inglesa, donde nos han intentado vender desde el siglo XIX, pero acabaría yo con una frase del gran pensador mexicano Mauro González Luna, donde dice: en América somos hijos de indígenas y españoles. Desconocer el mestizaje, denostar la sangre española, es atentar contra la mitad de nuestro ser. Dejar la otra mitad en desamparo al quedar extinguida la identidad del todo nacional. Es sufragar ser blanco fácil de los enemigos. Muchas gracias. A continuación tengo el honor de presentar al doctor don Faustino Martínez Martínez, quien es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien es también colaborador de este libro y que nos hará una exposición, una semblanza sobre su capítulo. Adelante. Muy buenas tardes. Antes de nada, agradecer al Casino Español y a este marco incomparable y además constitucional, por lo que veo, lo cual es importante en los tiempos que duren. Al Casino, al cónsul y a todas las personas que comparten conmigo en el presidium esta presentación. Un presidente de mi tierra, de España, Galicia más concretamente, decía: cuando hables en público, habla alto para que te escuchen, habla de pie para que te vean y sobre todo habla rápido para que te aplaudan. La rapidez viene impuesta por la organización, entonces voy a ser rápido de todas, porque en 10 minutos tengo la titánica tarea de explicarles qué era eso del municipio hispánico medieval, o dicho de otra forma, qué era eso de la ciudad hispánica medieval que se planta, se siembra en Veracruz y luego fructifica a lo largo de toda América, posiblemente porque el desarrollo, la conquista y la expansión americana no podía ser otra cosa que una expansión urbana, es decir, no podía tener otra realidad distinta de la que se había ensayado en España. Bueno, ¿qué es una ciudad desde el punto de vista medieval? Bueno, una ciudad desde el punto de vista medieval son muchas cosas. Una ciudad medieval es un mercado, es decir, es un lugar donde se realizan intercambios económicos, es sobre todo una fortaleza, es decir, es un recinto amurallado que protege. Pero sobre todo una ciudad medieval es una personalidad jurídica propia, es decir, es una corporación, es autogobierno, es autonomía.
El desarrollo de esta autonomía no es lineal, no lo es en ningún sitio de Europa y más en el caso español porque nuestra edad media es probablemente una edad media anómala si la comparamos con la del resto de Europa, una anomalía que viene determinada por el hecho de que es el único caso de un reino que es conquistado totalmente por los musulmanes. El único ejemplo paralelo sería Sicilia, pero Sicilia no es comparable en magnitud con la península ibérica. Bien, cuando comienza eso que se ha llamado la Reconquista, estamos hablando del siglo VIII, siglo IX, realmente no hay ciudades. Incluso las ciudades que se llaman ciudades en los manuales no son tales. Lo que hay son castillos, aldeas, antiguas villas, sedes episcopales, pero realmente no existen ciudades con los perfiles que anteriormente he descrito. Es decir, entidades que tengan realmente una personalidad, que tengan una autonomía y que esa autonomía pueda ser oponible frente a terceros y específicamente frente al rey. La cosa empieza a cambiar en torno a los siglos XI y XII, una vez que se estabiliza ese proceso de reconquista y de población en dos ejes fundamentales que son el río Duero y el río Tajo, para situarnos en la zona norte de la península y la zona central. Porque aquí, además de contener los ataques musulmanes, se ha empezado ya a desarrollar un proceso de construcción y de consolidación de esos antiguos castillos y de esas antiguas fortificaciones. El proceso es donde el derecho tiene un papel fundamental, porque el derecho es el que, sin exageración, civiliza realmente el mundo medieval. Es decir, el que da al mundo medieval un contenido ético y un fluido ético para que la cosa funcione. ¿En qué sentido? No basta simplemente con reconquistar un territorio, ese territorio hay que mantenerlo y eso se mantiene de una forma sencilla, que es trayendo población. Pero ¿cómo mueves a la gente en esos tiempos? Solamente se puede mover a través de la vía privilegiada, es decir, ven a vivir a un maravilloso castillo con vistas al ejército musulmán y a cambio te perdonamos las deudas que tengas, a cambio perdonamos los delitos que puedas haber cometido, no pagarás determinados impuestos, tendrás que cumplir el servicio militar una vez o dos veces al año. La gente, ante esa coyuntura, pues comienza a realizar ese movimiento poblacional. Lo que después se ve redondeado con otra serie de privilegios siempre concedidos por los reyes. Es decir, además de todo lo anterior, que es jugoso y sustancial desde el punto de vista del hombre del medievo, se dice que además podrás comprar a tus propias autoridades. Es decir, aparece ya esa idea de la autonomía, ¿no? Es decir, puedes nombrar a tus jueces, que no son los jueces tal y como nosotros los entendemos, puedes nombrar a tus alcaldes, que sí son los jueces tal y como nosotros los entendemos. De esa forma, los concejos, los ayuntamientos, los municipios, van cobrando forma, van cobrando esa forma autónoma frente al monarca, reconociendo siempre la superioridad del monarca en términos jurisdiccionales, que son los términos en los que tenemos que movernos en el mundo medieval, resultado de lo cual en el siglo XIII nos encontramos con un reino que en realidad es una confederación de ciudades, es decir, haciendo caso omiso de los señoríos, que eran muy importantes, realmente los monarcas no gobernaban directamente las ciudades, sino de forma indirecta a través de las respectivas instituciones que allí se encontraban. Claro, el siglo XIII es además un siglo relevante en Europa. ¿Por qué? Porque es el momento del renacimiento de las ciudades. El renacimiento de las ciudades trae consigo, o como causa-efecto, el renacimiento del comercio, el enriquecimiento, la aparición de nuevas fórmulas económicas que superan lo que había sido hasta entonces la Edad Media, es decir, la propiedad exclusiva de la tierra. Ahora hay gente que comienza a realizar empresas, inversiones. La economía no es ya una economía natural, es una economía monetaria. Es decir, la ciudad se convierte en un foco de riqueza y como foco de riqueza un foco que interesa a los reyes. ¿Qué es lo que van a hacer los reyes? Los reyes van a jugar una baza de negociación, digámoslo así, con estos enclaves urbanos a través de dos instituciones fundamentales que supongo que a los que tengan cierto conocimiento de la historia institucional del medievo les sonarán. Esas dos figuras van a ser los regimientos de un lado y por otro lado los corregidores, que van a ser las piedras básicas sobre las que se articulará esta nueva etapa de la vida municipal, de la vida de las ciudades. Los monarcas solamente podían intervenir en las ciudades acudiendo a un criterio, es decir, las ciudades son entidades privilegiadas, entidades autónomas,
reyes han querido. Y por lo tanto, no pueden los reyes ir en contra de sus actos, sino que han de respetar esos privilegios existentes. La única forma que tenían de actuar en las ciudades era acudiendo a un expediente, a una figura, a una fórmula que era la mayoría de justicia. Como les he dicho, el poder en la Edad Media es fundamentalmente jurisdicción, de manera que el poder se diseña de una forma jerárquica a través de distintas piezas jurisdiccionales con el rey a la cabeza. Es decir, esos municipios son jurisdicción, pero es una jurisdicción subordinada al rey, que es la jurisdicción superior dentro del respectivo reino. El rey, por lo tanto, no solamente administra justicia, sino que el rey debe garantizar que todas las piezas jerárquicamente establecidas administren correctamente justicia. Y allí donde no se produzca esto, nos encontraremos con lo que las fuentes medievales llaman la mengua de la justicia, es decir, la disminución, el desprecio de la justicia. Precisamente esa mengua de justicia es lo que lleva al monarca a actuar, es decir, el rey, amparándose precisamente en esa culpabilidad, actúa para que esa ciudad rebelde, esa ciudad donde no se cumple o se administra la justicia correctamente, vuelva al redil. Para ello se pueden seguir dos vías. Una primera de las vías es la negociación. Ese concejo cada vez se ha vuelto una cosa más reducida, más pequeña, más oligárquicamente configurado, es decir, el concejo es realmente patrimonio de varias familias que se reparten los cargos. Los reyes lo que hacen es, de un lado, pues si las ciudades se vienen a pactar, si esas oligarquías se vienen a pactar, el rey sanciona el nuevo regimiento, ese concejo reducido o reducidísimo. Si no hay pacto, entonces el rey acude al envío de unos jueces especiales. Las fuentes hablan de jueces veedores, jueces enmendadores, etc. Desde los tiempos de Alfonso XI se habla ya de los corregidores de los pleitos de justicia. Es decir, el rey lo que hace es, usted quiere pactar, usted no cumple con el cometido de la justicia, usted va a tener que sufrir la ira del rey bajo la forma de un corregidor. Un corregidor que lo que hacía era excepcionar el funcionamiento normal de la vida institucional de los municipios. Es decir, los alcaldes dejaban de actuar y la justicia pasaba ahora a las manos del corregidor. Y todo además pagado por el propio municipio. Vamos, un chorro, como quien dice, ¿no? Un negocio absoluto por parte del monarca. Esto que esboza Alfonso XI, que difícilmente se consolida en tiempos de su hijo, de Pedro I, entre otras cosas porque Pedro I se apoya en las ciudades, en sus luchas dinásticas, tiene que esperar hasta el tránsito del siglo XIV al siglo XV, con Enrique III, para consolidarse y difundirse por prácticamente toda Castilla. De manera que a mediados del siglo XV, en el reinado de Juan II y de Enrique IV, ni que decir tiene después en tiempos de los reyes católicos, prácticamente todas las grandes ciudades castellanas, las ciudades castellanas que han adoptado la forma de regimiento, tienen, además del regimiento, la figura del corregidor. Es decir, dos mecanismos que de alguna forma lo que hacen es repartirse las formas de actuación. El corregidor es la jurisdicción, el regimiento es el que se encarga de las potestades económicas, domésticas, pero al mismo tiempo que distribuyen, ¿no?, esos papeles perfectamente de correcto funcionamiento, ¿no? La autonomía a través del regimiento, pero al mismo tiempo el intervencionismo regio a través del corregidor. Este es, en resumidas cuentas, el panorama que se encuentra el siglo XVI, cuando comienza. Y no por casualidad, como decía antes Manuel, Cortés, que era una persona formada, bachiller en leyes en la Universidad de Salamanca, sabe lo que se trae entre manos cuando crea el Cabildo veracruzano. El Cabildo veracruzano era, de alguna forma, una respuesta medieval a un problema moderno. Es decir, vamos a crear ese cabildo autónomo y solamente dependiente ante el rey, ¿para qué? Para romper todo tipo de vínculo con Diego de Velázquez y de esa forma hacer de mi capa un sallo, es decir, manejarme con total autonomía. Y a Carlos I ya le iremos informando. El resultado de todo esto fue, como dije al principio de mi intervención, una civilización esencialmente urbana, porque no podía ser de otra forma. Si pensamos en la América hispánica, podemos pensar en virreinatos, podemos pensar en audiencias, pero realmente la base administrativa, política, la base organizativa es el mundo urbano, bajo la forma de cabildos de indios, bajo la forma de cabildos de españoles, repúblicas de indios, repúblicas de españoles, etcétera, lo que ustedes quieran, pero esencialmente el mundo hispánico funcionó bajo esta tesitura. No es casualidad, y con esto ya termino, que precisamente en el año 1808, cuando
la monarquía española queda descabezada simbólicamente, ¿no? Probablemente tendría que haber quedado descabezada físicamente, ¿no? Al estilo francés, que es como se hacen las revoluciones, ¿no? Aquí nosotros no hicimos una revolución, hicimos una chapuza, una cosa chafa, más o menos, pero cuando nuestros reyes van a Bayona, a Napoleón, y dejan la monarquía descabezada, ¿qué es lo que surge realmente? Lo que surge son las ciudades. Es decir, las ciudades son realmente las que arman la guerra de la independencia, las que no se convierten en soberanas, pero sí aceptan proteger esa soberanía monárquica. Se dirán algunas fuentes, son depósitos de la soberanía a la espera de que el rey vuelva, ¿no? Esto lo vemos perfectamente en el caso de la España peninsular, pero no hace falta ir muy lejos. Lo que pasó en el Cabildo de la Ciudad de México en 1808 es prácticamente lo mismo, es decir, el enfrentamiento entre una versión, digámoslo así, urbana o ciudadana, que es la que defendía Primo de Verdad, y la versión más monárquica, que era la que defendía la audiencia, ¿no? Y siguiendo con este escenario, cuando se pone en marcha la Constitución de Cádiz a partir de 1812, lo que nos vamos a encontrar, no en el caso español, pero sí en el caso americano, es que los diputados gaditanos no son elegidos por los ciudadanos, son elegidos por los cabildos, es decir, son elegidos por las ciudades precisamente por ese carácter esencialmente urbano. No sé si he cumplido con los 10 minutos, creo que tengo que disculparme ante Gustavo porque no he hablado de lo que he hablado, sino que he hablado de otra cosa. Pero espero que haya sido por lo menos interesante y que hayan pasado un buen rato. Y como decía el presidente, creo que he hablado lo suficientemente rápido para que podamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Misión cumplida, profesor. Así que muchas gracias. A continuación tengo el gusto de presentar a un colega muy querido de la Universidad Panamericana, que es el doctor Rodrigo Ruiz Velasco. Él hará una semblanza también de su capítulo del libro y le cedo el micrófono. Adelante. Muchas gracias. Me uno a los agradecimientos. Cuando se me propuso participar en una obra que tenía por objeto principal el traslado de la cultura peninsular al Nuevo Mundo, habría podido pensar que estaba necesariamente ante la perspectiva de salir de mi entorno temporal de investigación, que es la historia política y la historia de las ideas en el siglo XX. Lejos de esta pretensión, inscribí mi modesta participación al lado de tantos insignes colaboradores dentro del ámbito que me resulta más familiar, recurriendo al estudio de los discursos y representaciones históricas. El resultado fue el texto Hispanofilia en Carlos Pereira y José Vasconcelos, la defensa de Hernán Cortés. Que quede claro, con este trabajo mi propósito no fue el de averiguar directamente lo ocurrido durante el siglo XVI con la figura y acción de Cortés en sí mismas, sino más bien el de centrarme en un par de paradigmáticas interpretaciones que se hicieron de Cortés durante la primera mitad del siglo XX. Esto es algo bien distinto. Me refiero a las interpretaciones de un par de los intelectuales mexicanos más connotados de la época, con la añadidura de una inequívoca raigambre liberal, los ya mentados Carlos Pereira y José Vasconcelos. Cuando concluí mi colaboración, yo estaba muy lejos de imaginar que en el pasado mes de marzo se comentaría abundantemente en la prensa y otros medios de comunicación a nivel internacional cierta carta a los reyes de España donde se solicitaba una disculpa pública por la conquista, vista únicamente como un acontecimiento violento, doloroso y transgresor. De manera coyuntural, pues, mi trabajo se enclavaba en un contexto de vigente discusión que no hacía sino reflejar, mostrando que no se trata de una polémica superada, una discusión muy añeja que tiene que ver con la construcción de una identidad nacional mexicana. Al recordar que históricamente ha tenido lugar una apasionada discusión respecto de esa identidad nacional, va implícito que la opinión negativa de los redactores de la mentada carta tiene muchos puntos de contraste con la percepción de otros sectores de la sociedad mexicana durante los casi 200 años de vida independiente. En este sentido, el sector
intelectuales es también representativo de esa pluralidad en esa sociedad. En una controversia que bien puede rastrearse hasta el precedente siglo XIX, el siglo XX fue el marco de debates históricos en México acerca de la identidad nacional. Grosso modo, entre quienes sostenían que en alguna medida las raíces de la nación se remontaban a las culturas precortesianas, por un lado, y quienes defendieron la postura de una nacionalidad que tenía sus raíces justamente en la conquista y los casi 300 años de virreinato, por otro. Fue la lucha cultural entre indigenistas e hispanistas. Naturalmente, debe subrayarse que también hubo quienes escaparon de este esquema binario para situarse en coordenadas intermedias, aunque tendieran más hacia uno u otro extremo, e incluso los hubo quienes se ubicaron fuera del espectro así concebido. En esta línea, una corriente intelectual que se situó como vehemente defensora de España y de la reivindicación de su obra en América fue la que Jaime de la Renal llamó la historiografía conservadora mexicana del siglo XX. En general, esta corriente de pensamiento tuvo un fuerte contingente de escritores católicos, ya fueran laicos o clérigos, pero un apartado muy llamativo estuvo compuesto por los exliberales. Es decir, un sector de pensadores que en principio tuvieron una formación y una actitud liberal e incluso revolucionaria, y en la madurez de su trayectoria se volvieron críticos y adoptaron un discurso más conservador. Es el caso de los dos autores que refiero, los llamados tránsfugas del liberalismo y o la revolución. No en balde el historiador Álvaro Matute lo recordaba en 1982 como los dos contradictores por antonomasia de la historia oficial, capaces de producir su irritación dado su entonces juvenil entusiasmo por esa versión liberal y revolucionaria de la historia. A diferencia de otros rivales de la llamada historiografía liberal y revolucionaria, tanto Pereira como Vasconcelos se formaron en la escuela oficiosa y conocían todos sus entresijos. Llegado el momento, la pusieron en tela de juicio con desenfadada irreverencia. No es este el lugar para recordar estas dos trayectorias políticas e intelectuales. Aquí me limitaré a observar que ambos militaron en bandos opuestos durante la Revolución Mexicana, fueron lanzados al destierro y terminaron lamentando cómo desembocó todo el proceso. A partir de su desencanto, se puede decir que ambos autores coinciden en volcar su crítica al poder y a la revolución desde campos diversos: el periodismo, la historia, la memoria. Los dos convergen en la elaboración de una literatura crítica con los gobiernos de la revolución, en la denuncia de la política imperialista estadounidense, en la apasionada defensa de la hispanidad e incluso del catolicismo. En esta línea, ya siendo autores consagrados, tanto Pereira como Vasconcelos llevaron a cabo una denodada defensa de la figura histórica de Hernán Cortés, entre otras cosas como una forma de oponerse a la historiografía oficiosa, liberal y revolucionaria, que desde su óptica buscaba socavar las bases reales de la nacionalidad mexicana a favor de los intereses anglosajones y de los gobiernos mexicanos que echaban mano de un indigenismo descastado. Desde el exilio, Carlos Pereira publicó en 1931 su biografía con el sencillo título de Hernán Cortés, y Vasconcelos hizo lo propio 10 años más tarde, ya reinstalado en su país nativo en 1941, con su Hernán Cortés, creador de la nacionalidad. En sus tesis básicas, ninguna de estas obras fue enteramente original en sus planteamientos, pues de algún modo se pueden considerar tributarias de la perspectiva de Lucas Alamán a mediados del siglo XIX, el referente intelectual del Partido Conservador. Para esta tríada de autores, Hernán Cortés puede ser visto con justicia como el auténtico creador de la nacionalidad mexicana. Si para estos tres, México no tenía 10.000 años. Así pues, puede afirmarse que tanto Pereira como Vasconcelos inscribieron tácitamente su trabajo en el género apologético. Inevitablemente, en la faena es perceptible un propósito polémico frente a la llamada leyenda negra antiespañola, vista como una pieza clave en el arsenal propagandístico anglosajón y de los, para ellos, genuflexos gobiernos terráqueos. En su método, puede decirse que la obra de Pereira hace gala de mayor extensión y erudición, y es de mayor proximidad a los usos de la moderna historiografía académica, entonces todavía en pañales en México. En cambio, Vasconcelos recurrió a una biografía sintética y de expresión de mente más apta para la divulgación. Las fuentes usadas por Pereira fueron principalmente los cronistas del siglo XVI, que son tomados en cuenta, entrecruzándolos, contrastándolos críticamente. Si se sigue este relato, es claro que su fuente predilecta fue Bernal Díez del Castillo, quien es visto como una suerte de equilibrio entre apologetas y detractores de Cortés, como una especie de punto medio entre Bartolomé de las Casas y Francisco López de Gómez.
Vasconcelos, por su parte, tiene, entre otros, al mismo Pereira como fuente fiable, al menos indirectamente abreva de los mismos veneros y agrega a otros como Bartolomé Leonardo de Argensola. No debe, pues, perderse de vista que, al tomar juntos a Pereira y Vasconcelos, no sería del todo correcto verlos como líneas paralelas, sino intelectualmente entrelazadas. Más aún, Vasconcelos era claramente un tributario de Pereira. Ahora bien, ambos autores deciden en prácticamente todas las cuestiones polémicas a favor de Hernán Cortés. Los dos se maravillan ante el contraste que ofrecen las exiguas fuerzas con las que contaba el extremeño al lado del reto colosal que representaba la derrota del Imperio Mexica. Para Vasconcelos, Cortés fue el cruzado en quien se juntan el guerrero con el estadista y con el predicador. Para Pereira, resalta en Cortés su carácter de conquistador y político. En una serie de comparaciones que contaba con precedentes clásicos, Vasconcelos dio por buena la equiparación de Cortés y la destrucción de sus naves con el cruce del Rubicón por Julio César. Pereira se muestra bien consciente de que el mérito de Cortés estuvo principalmente en sus habilidades diplomáticas, sin las cuales había sido imposible el triunfo. Cortés supo cómo atraerse mediante una serie de pactos a los pueblos indígenas rivales de los mexicas y al mismo tiempo demorar la enérgica respuesta de estos. Asimismo, los dos intelectuales mexicanos hicieron énfasis en el rol de Cortés como civilizador. A este respecto, naturalmente, que hacen hincapié en Cortés como fundador de Veracruz, el gran municipio, junto a otras ciudades, además de su papel como evangelizador. Más aún, la estrategia de pactos con los pueblos indígenas enemigos del poder azteca se cimentaba en la unidad religiosa y en esto parece proponerse una prefiguración del significado del catolicismo como elemento aglutinador y una nacionalidad en gestación. Este dúo de escritores hispanófilos, en particular Vasconcelos, pretendieron salir al paso de las acusaciones típicas hechas a la conquista, entre ellas la de haber recurrido a una indiscriminada violencia. Ambos justificaron esa violencia como el costo que había de pagarse por la ocasión de una gran promoción cultural en la incorporación de los pueblos indígenas a la civilización cristiana. Procurando restar crédito a los relatos que hacían énfasis en la crueldad de Cortés, uno y otro escritor dieron preferencia a versiones que aseguraban que, por ejemplo, en Cholula, los españoles y sus aliados se habían visto obligados a realizar la matanza en prevención de una emboscada que de otro modo habría cegado sus vidas y habrían acabado con la empresa. Según Vasconcelos, cito, en la guerra el miedo es el mejor aliado de la crueldad y era natural que los españoles acorralados, desesperados, pegasen sin ton ni son, aun cuando más tarde ellos, mejor que nadie, lamentasen la matanza. Cierro cita. Vasconcelos exaltaba como característica española el no guardarse nada en pos de la verdad. Por su parte, Pereira achacó a los aliados tlaxcaltecas la mayor parte de las destrucciones ocasionadas por los conquistadores. No todo es, en estos escritores, cantar las loas a la destreza de Cortés. Ambos se muestran conscientes de las debilidades internas del Imperio Azteca. En su opinión, sobre todo en el caso de Pereira, el poderío azteca agonizaba y cualquier sacudida, aún menos brusca que la española, la hubiera podido derribar. En este sentido es interpretada la debilidad y sumisión práctica que exhibiría Moctezuma II. Pero con todo, también hay un acentuado tono en el reconocimiento de las habilidades extraordinarias de Cortés. Vasconcelos recurrirá a la comparación de Cortés con Alvarado para ilustrar cómo para realizar la empresa no bastaba meramente con el coraje sin la lucidez. El episodio donde Cortés tuvo que enfrentar a Pánfilo de Narváez, enviado por su enemigo al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para someterle, cumple a favor de este propósito. Refiere Vasconcelos, cito, otro que no fuese Cortés, ante la necesidad de ir a enfrentarse con un enemigo de la importancia de Narváez, sin duda desaloja la Ciudad de México, acaso reclama el auxilio de Moctezuma y lo echa todo a perder. Consumada la derrota de Narváez, la derrota de la noche triste o noche de espanto, como la llama Pereira, nuestros dos autores eximen a los españoles de la muerte de Moctezuma. Tras estos hechos, Pereira subraya que en la reorganización y maniobra del sitio de Tenochtitlán, Cortés dejó atrás la temeridad de la época para proceder con cálculo y cautela. Se apoyó a fondo en una gran coalición indígena contra los aztecas para lanzar sobre ellos dos fuerzas formidables: el odio secular que contra ellos latía en la mayoría de los pueblos comarcanos y la esperanza de un botín cuantioso. Para estos autores, toda esta empresa bélica hallaba su justificación como apostolado cristiano en detrimento de las así llamadas idolatrías prehispánicas. En este y otros aspectos, los dos historiadores se hallan muy distantes del relativismo cultural. A ojos de la visión predominante en la actualidad, esto les vuelve chocantes. Estos autores poco reconocen en Cortés negativo. ¿Acaso hacen alguna referencia a haber hecho ocultaciones de botín?
a sus soldados, pero remarcan que detrás de este intento, de esta maniobra de hacer ocultaciones del botín, había una generosidad porque había proyectos políticos de largo alcance detrás. Incluso en los aspectos que se siguen del juicio de residencia, de la muerte de Catalina Juárez, etc., siempre exoneran a Cortés de todas estas acusaciones y consideran que son acusaciones sin fundamento. Cortés es visto no solo como el consumador de la conquista, sino como el hombre que, más allá de la conquista del Imperio Mexica, sigue con un rol constructor, que va a diseñar el mundo desde la propia mención de la Nueva España como el título que debe llevar este nuevo material, etcétera, etcétera. La evangelización, los frailes misioneros, etc. Pereira sí admite que Cortés obró con temeridad cuando se apartó de sus labores de gobierno, se refiere a su huida a las Higueras y después a Baja California. Pereira cree que Cortés hubiera podido hacer mucho como el gobernador de la Nueva España, conecta su expedición con su debacle como figura importante, pero Vasconcelos, por el contrario, va siempre a poner el énfasis en lo que significa esta exploración de Cortés, porque cito, dice él, donde quiera que haya un olivar o un trigal, por donde pasan cascos de caballos, o donde pasen los ganados, por donde hay templos, palacios y torres, el nombre de Cortés allá se latente. Para cualquiera que contemple el diseño o la imagen del territorio magnífico que va de las Higueras a California, el nombre de Cortés se aparece como un origen y símbolo de unidad nacional, racial y religiosa. Y por mucho que el olvido sistemático haya procurado borrar todas las huellas, dos puntos extremos del mapa americano llevan todavía el nombre del constructor: Puerto Cortés en Honduras y el Golfo de Cortés frente a Sonora y Baja California. Cierro cita. Bien haríamos en recordar, cuando en estos días se hacen desde instancias oficiales declaraciones polémicas sobre la conquista, hasta qué punto nos ofrecen otras versiones del pasado, algunas de las mejores cabezas en la historia de México. Muchas gracias. Muchas gracias. En el extenso cartel que teníamos el día de hoy, toca ahora que nos hable de su artículo el doctor Tomás Pérez Guerra. Él hizo su doctorado en la Universidad Complutense en Historia y Geografía y actualmente es profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Adelante. Buenas tardes. Esto de tocarle casi a un integrante único tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes. Las ventajas es que hay parte de las cuestiones que ya se han dicho, y los inconvenientes es que ya todo el mundo está cansado, cual voy a intentar ser lo más breve posible. Pero a pesar de intentar ser lo más breve, no quiero pasar sin dar las gracias por un lado a Gustavo y a Manuel por haberme invitado tanto a esta presentación como a colaborar en un libro que la verdad es que para mí es un auténtico honor colaborar en este libro, y por otro lado dar las gracias al Casino Español, que es necesario decir que es un poco, o ha sido históricamente un poco el centro de la vida española en México, a veces incluso más que la propia embajada. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo a los representantes del cuerpo diplomático que en algún momento el Casino nombró al embajador persona non grata, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo las relaciones son mejores que fueron en ese momento. Voy a hablar un poco de un asunto que a mí me parece central si queremos entender lo que es el mundo hispánico en su conjunto, y no sé si estoy muy de acuerdo con el título de eso de América en el mundo hispánico. O sea, América es el mundo hispánico, entonces, o sea, no creo que sea un título, es una pequeña crítica a los autores del libro. Y en ese mundo hispánico y en ese lugar de América, yo creo que las ciudades, y eso es lo que quiero hablar aquí lo más brevemente posible, ocupan un lugar central. Dice un historiador, Fernández Armesto, que a pesar de sus apellidos es un historiador inglés, cuenta una historia que es una especie de pequeño chiste, pero que es un chiste que es muy interesante.
Cuenta que si dos ingleses se encuentran fuera de Inglaterra, fundan un club. Si dos españoles se encuentran fuera de España, fundan una ciudad. Yo creo que eso, que puede sonar un chiste, es en realidad lo que ocurrió en el caso de la conquista española de América. Es decir, la conquista y la colonización española de América fue fundamentalmente un proceso de fundación de ciudades. Un proceso de fundación de ciudades que se extendió en el tiempo. Es decir, los libros que estamos comentando aquí tienen que ver con el proceso de la fundación de Veracruz, pero en el siglo XVI, pero se siguieron fundando ciudades españolas en América hasta las primeras décadas del siglo XIX. Es decir, a lo largo de 3 siglos se fundaron ciudades en América en un espacio que abarca desde la actual frontera entre Estados Unidos y Canadá hasta el Cabo de Hornos en el extremo sur de América. En todo ese espacio se construyeron centenas de ciudades que se convirtieron en el eje articulador del espacio americano. Es decir, América tal como hoy la entendemos sigue estructurada a partir de esas ciudades. Unas ciudades, algunas fracasadas o algunas que duraron muy pocos años, se fundaron y desaparecieron casi inmediatamente, otras que pervivieron en el tiempo hasta el momento actual, y entre ellas se pueden contar algunas de las principales metrópolis del mundo contemporáneo, desde la Ciudad de México en el norte hasta Buenos Aires en el sur. Incluyo la Ciudad de México porque uno podría pensar que la Ciudad de México es una ciudad prehispánica, y eso es cierto por lo que se refiere al aspecto físico de la ciudad. Pero hay un aspecto del cual no nos solemos fijar bastante, es que cuando los conquistadores hablan de fundar una ciudad, no se refieren a fundar una ciudad física, sino que se refieren a fundar un orden jurídico. De hecho, los textos lo que dicen sistemáticamente es que se funda una ciudad en forma de república. Se funda una ciudad en forma de república quiere decir que se les da un ordenamiento político y administrativo. En este sentido, el castellano, tal como le conocemos, funde en el término ciudad dos viejos términos latinos que no significaban lo mismo, que son el término civitas y el término jus. Covarrubias, en su tesoro de la lengua española o castellana, escrito a principios del siglo XVII, cuando define ciudad, la define con respecto al primer término, es decir, define ciudad como conjunto de hombres que viven bajo las mismas leyes y las mismas ordenanzas. Y solo en segundo término da la acepción de la ciudad entendida como los edificios que la componen. En el caso de las ciudades americanas, las ciudades construidas por los españoles en América, lo que se refieren fundamentalmente cuando hablan de la fundación de una ciudad, se refieren al aspecto jurídico de la ciudad, es decir, al aspecto de una estructura jurídica con normas, leyes en las cuales viven. En este sentido, tan ciudades españolas son las que fueron fundadas utilizando antiguos asentamientos prehispánicos, caso de la Ciudad de México, caso de la ciudad de Cuzco, como aquellas que fueron construidas a su nombre. Esta construcción de ciudades tiene, sin embargo, un aspecto arquitectónico simbólico enormemente importante. En estos momentos hay 27 ciudades virreinales americanas que han sido declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es algo que no tiene equivalente en ningún otro proceso urbanístico de la historia del mundo. Esas ciudades, sin embargo, y hago mucho hincapié en ello, la arquitectura no era el objetivo en sí, la arquitectura servía para mostrar el lugar que esa ciudad ocupaba en el orden político de la monarquía. Es decir, que cuando hoy paseamos por alguno de los cascos históricos de las ciudades virreinales, que yo me atrevería a considerar como uno de los logros más importantes de la historia de la cultura universal, lo que estamos viendo no es la ciudad física, sino la ciudad imaginada, la ciudad que sus constructores fabricaron como imagen de la importancia jurídica que tenían dentro de un orden político que, insisto, y algunos de los que han precedido ha hablado de esa idea de la monarquía católica o de la monarquía hispánica, yo prefiero llamarla monarquía católica, como una confederación de repúblicas urbanas. Yo creo que eso es lo que fue a la América colonial. La América colonial fue una confederación de repúblicas urbanas unidas por la común fidelidad
fidelidad al rey. Esto nos plantea, bajo mi punto de vista, un problema. Y es que si esas ciudades fueron la base de la monarquía, quizás si no entendemos el funcionamiento de esas ciudades, no entendemos un aspecto importante que es la pervivencia de la monarquía durante 3 siglos. Y se dice fácil, estamos hablando de la pervivencia de una estructura política que sobrevive durante 3 siglos siendo una potencia de carácter prácticamente planetario, o sea, prácticamente planetario. Por lo tanto, si no entendemos la forma en que se articularon estas ciudades en el orden político, nos resultará bastante complicado entender cuál fue el sistema que permitió la permanencia de esa monarquía. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración terminológica, que también se ha hecho referencia a ella, pero quiero volver a insistir más en ella. Si se han dado cuenta, he utilizado a lo largo de toda esta exposición el término de ciudades virreinales y no de ciudades coloniales. Y es un uso querido y voluntario. ¿Por qué? El término colonial hace referencia a la idea de una metrópoli, que hay unas colonias, y por lo tanto hace el término de las ciudades como algo que es una copia de lo que ocurre en la metrópoli. Yo creo que eso aplicado al mundo de las ciudades virreinales americanas es absolutamente falso. Es decir, las ciudades americanas no son ciudades coloniales, sino que son la creación de una civilización que se extendió desde la península ibérica hasta Filipinas y desde el Cabo de Hornos hasta el sur de Canadá. Y por lo tanto, utilizar el adjetivo colonial al margen del problema jurídico que plantea, que yo creo que ya han hablado de ellos algunos de los que me precedieron, es absolutamente falso considerarlas colonias, pero yo creo que les hace un flaco favor en el sentido que da, por supuesto, este carácter dependiente con respecto a lo que sería la creación cultural de la metrópoli. En ese sentido, las ciudades son todavía más importantes porque no debemos de olvidarnos de una cosa. La monarquía católica es, por lo menos hasta el momento, no sé lo que va a pasar en el futuro, la primera estructura política de carácter transatlántico, es decir, es una estructura política cuyas bases se encuentran en Europa y en América. Es una estructura política, por lo tanto, intercontinental. Yo me atrevería a decir más. A partir del siglo XVIII, a partir de la paz de Utrecht, a partir de la pérdida de la mayor parte de sus reinos europeos, salvo la península ibérica y las Baleares, se convierte en una estructura política mucho más americana de lo que antes había sido y desde luego mucho más americana de la que ninguna de sus rivales políticas llegaría a serlo jamás. Es decir, es fundamentalmente una estructura americana. Palabras de Montesquieu, filósofo francés, que es un buen resumen, dice: no debemos de olvidarnos que en España y América son 2 poderes bajo el mismo amo, y el importante es América y no España. Y yo creo que es una definición perfecta de lo que estaba ocurriendo en el siglo XVIII, que es cuando escribe Montesquieu. Y para acabar, no quiero extenderme demasiado, dado que me dijeron que tenía un tiempo muy limitado, me he dado cuenta de que nos hemos alargado demasiado. Yo sí quisiera hacer, no sé si una pequeña crítica o terminar con un aspecto que me parece que habría que destacarlo y matizarlo con respecto a las ciudades virreinales españolas en América, o mejor dicho, las ciudades virreinales hispánicas. Incluso el marco en el que estamos, que como decía al principio es el casino español y es casi como el centro de la presencia española en la Ciudad de México o en la República Mexicana, puede dar la impresión de que estamos hablando, que estamos reunidos aquí o que yo les estoy contando algo que tiene que ver con una especie de orgullo relacionado con el carácter español de estas ciudades. Yo creo que si hacemos eso nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando ¿por qué? Por un lado, por lo que decía hace un momento, cuando uno recorre a la ciudad de Valladolid, Michoacán, actualmente Morelia, y pasa por su calle mayor, su antigua calle real, y pasea frente de la catedral, lo que está viendo no es un ejemplo no es solo un ejemplo de ciudad hispánica, sino que lo que está viendo es uno de los grandes logros urbanísticos de la historia de la humanidad. Y en ese sentido creo que menoscabamos el valor de estas ciudades y las consideramos únicamente desde una mirada provinciana, considerándolas únicamente referencia a ese carácter español. Y por otro lado, esto es en lo que quizás quiero insistir más,
Las ciudades virreinales americanas no son españolas, son hispánicas. Son hispánicas y forman parte de una herencia común que se extiende a uno y otro lado del Atlántico. Y las 10 ciudades que forman parte del patrimonio cultural de la humanidad que se encuentran en lo que fue la antigua Nueva España y que en estos momentos es la República Mexicana, no son ciudades hispánicas, no son ciudades españolas, sino son ciudades hispánicas. Y son tan mexicanas, yo me atrevería a decir que más, pero eso debe ser mi influencia por la lectura de Vasconcelos, son tan mexicanas, más mexicanas que las pirámides aztecas o las pirámides mayas. Forman parte de lo que este país fue y en parte me temo que pudo haber sido. Entonces, en ese sentido, a pesar de que estemos en el casino español, yo reivindico el carácter hispánico de las ciudades virreinales del mundo americano, no el carácter exclusivamente español de estas ciudades. Muchas gracias. Y ahora es el turno del doctor Miguel Ayuso Torres, entrañable amigo nuestro, que es en el Senado en España nos presentó el libro y ahora en este lado del Atlántico lo va a hacer nuevamente. Así que le agradecemos mucho su generosidad y que repita el turno. Le agradecemos mucho, doctor. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente del Casino Español. Muchísimas gracias, señor cónsul general. Muchísimas gracias, señores coordinadores del libro. Muchísimas gracias, queridos colegas. Muchísimas gracias, señoras y señores. Me resulta difícil, ciertamente, hacer uso de la palabra después de tantas intervenciones, tan diversas, tan convergentes en buena medida, tan interesantes todas. De tal manera que permítanme ser muy breve y hacer simplemente una especie de mirada retrospectiva. Estamos en Jerez de la Frontera, década de los 60, y almuerzan, comen dos personas relevantes de la vida cultural española. Uno ha sido director de la Academia Española, poeta, dramaturgo, articulista de los más notables del siglo XX, José María Pemán. Es su cortijo donde almuerzan, bueno, quizá el de su mujer, que era una domecq, por tanto bodeguera importante. El otro es Francisco Elías de Tejada y Spínola, uno de los mayores sabios españoles de la segunda mitad del siglo XX, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Hispalense. Contienden apasionadamente, o mejor, Elías de Tejada, apasionadamente como era, y José María Pemán, calmosamente como era. José María Pemán tiene ese acento suave de los gaditanos. Elías de Tejada pronuncia atropelladamente con un cierto ceceo extremeño. Elías de Tejada dice: Europa es Lutero, es Calvino, es Maquiavelo, es Bodino, es Hobbes, es la Revolución Francesa. José María Pemán le responde: Europa es el Dante, es la Divina Comedia, es la suma de teología del Aquinate, es el gótico. Están contendiendo sobre qué es Europa, pero el punto de referencia no es Europa, sino España. Elías de Tejada sostiene que Europa es la enemiga de España. España no es sino un resto de la vieja cristiandad mayor de los siglos medios que tras la derrota por todas las revoluciones que en el mundo han sido, se mantiene fiel a un espíritu de misión que es el espíritu que le llevó a América y que ha llevado a una monarquía que fue universal. La monarquía católica, efectivamente, mejor que la monarquía hispánica, porque ese era el nombre oficial, el nombre real. José María Pemán, más moderado, más suave, pretende decir que no hay una oposición entre España y Europa, sino que España puede
puede ser considerada europea, porque en el fondo hay dos Europas, una septentrional, que fue mordida por la Revolución, y otra, que es la Europa del Barroco, de la que España forma parte importante. Christopher Dawson, el famoso historiador inglés, tiene una tesis en tal sentido. En el fondo, Elías de Tejada lo que sostenía era que la monarquía universal católica, hispánica, había sido la continuidad de la vieja cristiandad, de tal manera que se había construido en torno a la unidad católica y a la institución autonómica que el principio del fuero implicaba. De alguna manera es el reconocimiento de esa universalidad, de esa autonomía y de esa multiplicidad de pueblos que giraban en torno de una parte de la fidelidad al mismo rey y de la otra parte del reconocimiento del mismo Dios. Esa es la monarquía española, la monarquía hispánica, la monarquía católica. Esa monarquía es la monarquía que sufrirá los embates de la revolución liberal, en las dos orillas de la común nación, con la invasión napoleónica y de este lado con el surgimiento de las guerras de secesión, que son guerras civiles producto de esa situación anómala creada con la invasión napoleónica. La hispanidad, en cambio, es un concepto de sustitución que, tras el periodo que a lo largo del siglo XIX de desencuentro que se produce tras las guerras de independencia, guerras que produjeron un deterioro en los dos lados de nuestra común nación, la trayectoria trágica del mundo hispánico no pertenece en exclusiva a este lado del Atlántico, sino que se corresponde con una idéntica ejecutoria trágica del otro lado. Cuando se empiezan a restañar las heridas en el siglo XX, lo único posible es intentar recuperar un concepto de espacio cultural al que se llama hispanidad. Eso es, por más que hubiera raíces más antiguas en el tiempo ciertamente del término, eso es lo que fundamentalmente se debe a Ramiro de Maeztu, que descubre el caudal del término durante su embajada en tiempos del general Primo de Rivera en Buenos Aires, y don Manuel García Morente, que tras su conversión, escuchando la infancia de Jesús de Héctor Berlioz durante su exilio parisino, exilio, todo hay que decirlo, del Madrid de la Segunda República, va a perorar en tierras argentinas también de ese concepto. Ese es el concepto que hay que problematizar, que es un problema y que esconde otros problemas. Yo creo que en buena medida el objeto de estos dos libros, más allá de sus concreciones técnicas, que las hay en buena medida, de tipo jurídico, en gran parte, creo que el caudal que aportan estos libros, en buena medida es la problematización, pero la problematización piadosa de una realidad que es la hispanidad cultural, pero que en el fondo no es sino un remedo, un recuerdo, una nostalgia de lo que fue una gran nación a un lado y a otro, que fueron las Españas, es decir, la monarquía católica. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al doctor Ayuso, profesor del ICADE y de la Universidad Pontificia Comillas en España, su alocución y que haya hecho alusión al objeto de estos dos libros. Y justamente me quiero referir a eso casi para cerrar este acto de presentación. El objeto de estos libros era, en efecto,
pasar, señalar algunos de los puntos en cuestión sobre la hispanidad en la actualidad. Aquí se ha hablado con gran erudición sobre la historia, pero también estos libros hablan sobre el presente y el futuro. Algunos otros de los autores a quienes se les debe este trabajo hablaron, por ejemplo, sobre el papel del derecho internacional en la actualidad y cómo conforman la hispanidad hacia el futuro. Otros se dedicaron a hablar, por ejemplo, de populismo en América Latina y su futuro. Es decir, son obras que desde la perspectiva multidisciplinaria intentan aportar al conocimiento del pasado, del presente, pero también del futuro. El pretexto, como se ha comentado, fueron los 500 años de la fundación de Veracruz, pero ese fue solamente un pretexto. Realmente el motivo era hablar sobre muchos temas importantes que estaban sobre la mesa y que no se habían abordado todavía con éxito. Hay que cumplir un deber de nobleza, un deber de gente noble, de gente bien educada y bien nacida, que es agradecer. Manuel y yo estamos muy agradecidos con esta mesa tan erudita y de tanto prestigio, porque pues a partir de la coincidencia de las visitas de varios profesores como el doctor Ayuso, también don Faustino Martínez, es que decidimos que sería esta fecha, esta hora, las mejores para poder presentar los libros con una mesa histórica. También estamos muy agradecidos con personas que no se encuentran presentes, pero que es justo mencionarlas, como un muy querido alumno de la Universidad Panamericana, que es mi becario, don Eugenio Valle. Ahí lo dejamos en Veracruz el jueves pasado, estuvo acompañándonos en la presentación que hicimos en el Teatro Clavijero. Y también queremos agradecer a los que participaron, más de una treintena de autores mexicanos, españoles, argentinos. Tenemos también entre nosotros a la doctora Sonia Charberro, que con gran humildad y mucha sencillez siempre se ubica en las filas hasta atrás de los foros donde hemos presentado, y también a don Roberto Ortiz, entre otros autores. Queremos agradecer nuevamente, nunca va a ser suficiente, a nuestros editores, al equipo de Notas Universitarias y también a la gente de UNSA, que sin ellos no hubiéramos podido publicar con tan prestigiosas editoriales. Es muy difícil publicar un libro, es muy difícil que una editorial lo acepte y es más difícil que buenas editoriales acepten los trabajos, y por eso estamos muy agradecidos con ellos. Y el agradecimiento final, pero no menos importante, es para nuestros amigos que facilitaron estas presentaciones, como Monserrat Arnau y Jaro Paz. También nuestro muy querido amigo Juan José Lucas, que nos ha acompañado desde hace muchos años en nuestros trabajos y también en nuestros proyectos personales. Y algo muy importante que digo con mucho cariño y mucha sinceridad: en las presentaciones de los libros se conoce a los buenos amigos. El que se encuentran aquí a esta hora en la que podrían estar tomando o bebiendo con gran alegría, habla mucho del cariño que nos tienen y de lo que creen en el trabajo que hacemos todos nosotros. Y es por eso que quiero agradecer con particularidad a nuestros amigos, también a exalumnos de la Universidad Panamericana. Digo exalumnos porque si fueran alumnos tal vez tendrían un aliciente de un punto extra o de ganarse la simpatía de sus profesores, pero son exalumnos y por eso vale más su presencia aquí. Y a nuestras familias, representadas en el caso del doctor Manuel Andreu por su esposa y su bebé que está por venir. Y en mi caso, de mis papás, de mi hermano, de mis tíos, primos y sobrinos también. Quienes se encuentran aquí, les agradecemos mucho por su presencia, porque habla de lo mucho que nos quieren y no tiene precio que se encuentren aquí con nosotros. Les agradecemos de corazón nuevamente que hayan venido y pues ahora los dejamos que vayan a cenar, tomar, dormir, lo que corresponda, que ya es hora. Muchas gracias y muy buenas noches.